Sí. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, entonces teníamos para hoy, ¿qué tenemos para hoy? Leer. Una Entonces lectura. teníamos que leer sobre, Coordinar el flujo de mercancías. ok, listo. Entonces, ¿qué es el flujo de mercancías? Todo lo que es guardar o almacenar las mercancías, los Mm, inventarios. no, digamos que tiene que ver con la cadena de suministro, ¿cierto? Entonces, la cadena de suministro, ¿cómo está? Almacenamiento, Ujú. producción y distribución. Entonces está, más que almacenamiento es abastecimiento, producción Procesión, Distribución. despacho, y distribución. Listo. Distribución. producción. Entonces, cuando hablamos de ese proceso, ¿cierto? Vamos a tener que ver que nosotros, dentro de ello, pues la cadena de suministro siempre va desde el abastecimiento hasta la entrega de la mercancía al consumidor final con un posible caso de devolución, ¿cierto? Pero pues que al final lo que esperamos es que eso no pase, ¿cierto? Cuando hablamos de esa cadena de suministro, entonces, lo que nosotros esperamos es que sea constante, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, dentro de nuestra operación, no tengamos ningún proceso que impida que el flujo continúe, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa si ese flujo en alguno de los procesos logísticos, en abastecimiento, producción o en distribuidor se corta? Como pasa, por ejemplo, con el tema de los ríos o de las quebradas o de las carreteras por el tema del invierno. ¿Qué pasa si ese flujo se corta? Pues que no llega el producto a su destino o pues no nos Ujú. llega la materia prima. Lo que está ocurriendo ahorita por tanta inundación. Exacto. Entonces, y más allá de eso es que Se si suben los precios. nosotros, entonces hay un tema muy importante, ¿cierto? Que tiene que ver con el abastecimiento y que eso se vea reflejado después en los precios. Dentro de este tema del flujo de la mercancía, pues es fundamental tener en cuenta que lo que busca el flujo de las mercancías, ¿qué es? Maximizar, ¿qué? ¿Qué busca Maximizar las maximizar? ganancias, ¿no? Sí, ¿qué más? Y minimizar los El costos. aseguramiento de los productos. Sí, digamos que maximizar que la mayor cantidad de productos salgan bien, ¿cierto? Sean entregados con éxito. ¿Qué más? En cuanto a maximizar. El tema de la capacidad de almacenamiento. Entre mejor esté Ujú. almacenado, puede haber una buena rotación de la mercancía. Sí, vemos que lo que buscamos es que dentro de esa dinámica a nivel de manejar bien los espacios, entre más optimizado esté, pues mayor va a ser la cantidad de mercancía que yo puedo eh, almacenar, ¿cierto?
Y si está bien almacenada y tengo una rotación de inventario adecuada, pues eso me va a ayudar a O sea, que, señor, no, pero el aseguramiento de los productos también, pues lo que dice ahí. listo. ¿Y qué es lo que buscamos minimizar? ¿Qué es lo que buscamos minimizar en este proceso? La reducción de costos en almacenamientos e inventarios. Sí, entonces hablamos de reducción de costos. ¿Qué más? Minimizar el tema de las pérdidas, ya sea por robos y daños en las mercancías. Ujú. Entonces, si yo tengo una buena gestión, pues voy a tener menos pérdidas. ¿Qué más? Pero disculpa, disfrutor, por ejemplo, en el tema de una empresa donde yo trabajo, ya eso sería el tema de robos o por el tema de mercancías extraviadas, ya sería algo como más como transversal, porque pues uno no sabe qué pueda estar pasando en la distribución como tal de la mercancía. Lo digo porque pues en la empresa donde esto, en muchas partes donde siempre lejitos eh, la entrega, digámoslo, veredas y cosas así rurales, han habido de que llega la transportadora, por ejemplo, un caso específico, llegaron a una comuna en Medellín, y una parte específica, no, déjenos aquí el carro no le va a pasar nada, y se robaron la mercancía, se robaron todas las cajas de las consultoras. Entonces ahí pues ya sería algo más como transversal, más que sea directamente, o no sé. Si tú tienes un buen sistema, por ejemplo, los vehículos que cargan temas de valores o mercancía muy valiosa, los iPhone, por ejemplo. Esos vehículos deben ir con qué? Con escolta, GPS, ¿cierto? De garantizar que se pierdan o se roben la menor cantidad posible, ¿sí? Todo lo que es Pues la en este disminución de caso, riesgos. sí, por ejemplo, en este caso tengo entendido que pues hay una negociación con la transportadora de que pues ya prima también como la vida del transportista, ¿sí? De la persona que lo conduce y su Ujú, acompañante. Igualmente, ellos tienen una póliza, ¿sí? Por cada caja de producto que están vendiendo, pues tienen una póliza. Pero, por ejemplo, no todas las consultoras venden la misma cantidad, y a veces es muy poco lo que está ¿cómo se dice? Valorada la caja que lo que lleva. ujú, sí, para pagar menos seguro. Sí, Sí, eso digamos que se busca que dentro de el tema del flujo de la mercancía, pues entre menos mercancía se dañe, o menos mercancía se roben, o menos mercancía se pierda en el camino, pues va a ser provechoso para la empresa que produce y pues digamos que para toda la cadena de abastecimiento. Entonces, lo que se busca es minimizar, que es algo que es un riesgo difícil de eliminar, pero sí lo puedo disminuir. Eso es lo que hace referencia a este concepto, ¿sí? Puede ser que por las condiciones, no sé, un tema, por ejemplo, que ha pasado aquí en el país, hay una protesta o el vehículo se accidentó, llegó la gente y se llevó la carga. O sea, son muchas variables que tú no puedes manejar, pero que lo que buscamos acá es disminuir esos riesgos. ¿Sabes claro? sí, señor. Listo. El tema de optimizar procesos, entonces ahí viene el tema de que cuando estoy, por ejemplo, haciendo procesos de picking, pues una persona y otra no tienen que ir y volver, sino pues se hace un recorrido para hacer eso mucho más eficiente. Todo el tema de los costos, entre más barato me salga la logística, pues
es una ganancia adicional que puedo tener en mi operación, ¿sí? Eso digamos que tiene que ver con el tema de la pandemia. En la pandemia, pues los costos logísticos se dispararon, ¿cierto? ¿Por qué? Pues había más oportunidad de que de pronto una persona se contagiara, entonces pues era más alto el tema del cuidado. Por volúmenes elevados de mercancía. Mm, Pero más por eso es por las restricciones que habían. Recuerden que pues era muy complicado por el tema de las condiciones, ¿cierto? Que yo pudiera manejar la operación como la manejaba antes de la pandemia. Y que a partir de ahí, pues es que yo tengo esas condiciones en las cuales, eh, pues, me cierran los puertos, ¿cierto? Me restringen la operación, no puedo contratar el personal, entonces eso hace que los costos de operación, pues, aumenten porque tengo menos personal disponible. Cuando cierran ya las fronteras, pues no había forma de movilizar cargas, ¿cierto? Entonces recuerden que China cerró sus cargas, sus puertos, perdón, y sus fronteras, donde no dejaba salir ni ingresar ningún producto, ningún barco, ningún avión, ¿cierto? A raíz de ello es que entonces uno podría llegar a decir que en ese orden de ideas, pues los costos de operación subieron. Entonces antes traía un contenedor variando, qué sé yo, 3.000, $2.500. Ya pasó a 12.000, $15.000. Hoy en día está como entre los 8.000, ¿cierto? $7.000. A pesar de que la pandemia pasó y se hizo todo un proceso, pues el tema de los costos de operación logísticos, pues subieron, ¿cierto? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Referente al tema del costo, ahí, bueno, lo subieron en tema de pandemia por temas de pandemia, pero de pronto no hay una regulación de pronto que digan este es como el monto máximo o el mínimo, de pronto en el momento de ese transporte o no. No, porque si te das cuenta, dentro de esa dinámica, eh, ¿cuánto valía un viaje de aquí a Girardot? No sé, ¿usted sabe hacia dónde viajan? Pues más Entonces, que viajar, el tema de que, por ejemplo, yo tengo un auto y ya la ujú. gasolina, por el tema de la gasolina, sí incrementó un poco el tema del transporte. Sí, pero lo digo es porque, por ejemplo, en el transporte público, ir donde mi papá que en Chaparral valía 35.000, $40.000. En la pandemia eso se duplicó porque como solamente se puede ir solo, ¿cierto? Y el puesto de al lado no, usted tenía que pagar su puesto más el de al lado. Entonces el tiquete valía $80.000. Hoy en día, bueno, después de la pandemia, el tiquete durante un tiempo siguió valiendo 80.000 a pesar de que llevan las dos personas y llegó a ahorita lo que menos vale como $70.000. Lo mismo pasó con los fletes, a pesar de que venía una constante, ¿cierto? Hubo un disparo, pero no bajó al precio constante que venía, sino se dio hacia una condición que no se esperaba. Y eso, pues lógicamente, conlleva a que los costos, pues, se mantengan eh, elevados, lo que genera, y es algo que, si ustedes se dieron cuenta con el tema de la ruta de la seda, que Estados Unidos entonces va a tomar represalias con Colombia. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Sí, señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muy probablemente, muy posiblemente, eh, genere
pues que los costos se suban, ¿sí? Y que al final de la historia, pues, en lo que nos dice acá de los costos de operación, pues, eh, vayan a haber algunas dificultades en temas de aranceles, que también se va a volver un costo de operación. Eso es algo que es bastante particular, por no llamarlo de otra manera, porque realmente, digamos, un estudio que yo veía no hace mucho, pues nosotros tenemos una balanza de pagos con Estados Unidos negativa, a pesar de que Estados Unidos es uno de los países que más importa. Colombia siempre tiene una desventaja en términos reales de esa balanza comercial. Y sobre todo la balanza de pagos, más que la balanza comercial. Entonces, en el tema logístico, todos esos procesos, que da el miedo de que subieron los aranceles mucho, pues se vuelve una, digamos que traba para el tema del flujo de mercancía. ¿Sí? ¿Qué pasó con los productos chinos cuando Estados Unidos le colocó el 125%? Pues dijeron, no, yo no puedo pagar esos precios bajo el consumo de productos chinos. ¿Sí? Y fíjense que es un tema arancelario que no tiene que ver mucho con el tema de transporte, pero pues sí con el tema de inversión. Entonces, cuando yo hablo aquí de maximizar la ganancia, pues tiene que ver con todo eso. Si yo hablo de economía de escala, que a mayor cantidad, menor precio, pero pues cuando me ponen un arancel que es del 105%, el 130% que llegó a colocarlo Trump, pues eso para automáticamente el flujo de mercancía. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, mal, regular. Bien. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Bueno, hay unos conceptos generales que ustedes los deben leer o los debieron leer, que es almacenamiento, control de inventario, despacho, preparación de pedidos, producción no terminada, productos terminados, recepción y recursos materiales. Entonces, ¿qué es el almacenamiento? Es donde guardamos nosotros la mercancía, ubicarla. Muchas veces se pueden guardar por códigos. Casi la mayoría de los almacenes se manejan por códigos o por de pronto algunas características especiales, ¿no? Por Ujú, lotes, por por fechas de lotes. vencimiento, para hacer la rotación, también por su tamaño, o sea, hay muchas características donde diferentes empresas lo hacen así. Ok, entonces digamos que en el almacenamiento, pues hay una división, ¿cierto? Una clasificación eh, que permite que la mercancía pues esté ubicada de una manera adecuada, ¿sí? Pero por otro lado también vemos que dependiendo de si lo que estoy haciendo es recibiendo materia prima, si lo que estoy haciendo es en un proceso de producción o es en un proceso de despacho, pues también eso tiene que ver con la ubicación de la mercancía en el almacén, ¿cierto? Y tiene unas condiciones de almacenamiento. ¿Qué tiene que ver con la naturaleza de la carga? ¿Se acuerdan de la naturaleza de la carga? Sí, profe. No, profe. Ni idea, profe. No. No, No. no. Mm, ¿Cómo que no? No me acuerdo. Puede ser que sí, pero no. Que es perecedera. ¿Se acuerdan? No, que es peligrosa. No se acuerdan, muchachos. O sea, depende del tipo de carga. Ujú. Tiene que ver con la naturaleza de la carga. La clasificación de tipos de carga. Ajá. Perecedera,
peligrosa, pues son las diferentes clasificaciones, ¿cierto? Ujú, muy bien. ¿Algo más? Tiempo de almacenamiento. Sí. También me imagino que también por el valor, ¿no? También podría ser. Sí. ¿Por qué más? Ujú. Pues, por Creo que ejemplo, son podría como, ser a los químicos, los que son como peligros para el medio ambiente, para las personas. Exacto. Entonces, fíjate que esa clasificación de la carga es importante frente a la cadena eh, de ministro, suministro, debido a que, de acuerdo a la característica de ella, pues el almacenamiento tiene unas características especiales, ¿sí? Y que lógicamente, pues eso hará que todos los procesos pues tengan esas condiciones. No es lo mismo en las condiciones de una panadería, por ejemplo, a donde fabrican pinturas, donde fabrican ladrillos, donde fabrican agroquímicos, pesticidas y demás, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que esas condiciones de almacenamiento pues tienen que ver con la naturaleza de la carga. Control de inventario, ¿qué será el control de inventario? Entonces, para eso ustedes por acá vieron. ¿A dónde está? ¿Dónde está, profe, señor? pues yo creo que el control de inventario es como la parte que vigila las existencias de los productos en bodega. Es Ujú. como que controla su estado, sus fechas de vencimientos o sus movimientos de pronto como evoluciones o de pronto los productos no conformes. ¿Ustedes se acuerdan de esta tarjeta? Sí, señor, la tarjeta Cardes. Si Cerca teníamos mil productos, ¿cuántas tarjetas debíamos tener? 1000 de Cardes. 1000. 1000, ¿cierto? Entonces acá teníamos el artículo, la referencia, dónde está ubicado, cuál es la unidad de medida, cuánto era lo mínimo, cuánto era lo máximo, y quién eran nuestros proveedores, ¿cierto? La fecha en que ingresaba, salía, ¿cierto? El detalle era como la descripción, el valor unitario, las entradas, la cantidad del valor, la salida, la cantidad del valor, y los saldos, la cantidad del valor, ¿cierto? Entonces así era que se valoraba el inventario. Hoy en día, pues eso está más sistematizado, ¿cierto? Entonces no hay tantos como Sí, ya todos inconvenientes. programan. Pero, ¿qué es lo que busca el control de inventario? Entonces venimos a qué es lo que busca el control de inventario. Pues digamos que pues que en almacén siempre haya la disponibilidad de producto, que haya una preservación de los materiales, que se aseguren los ingresos, los despachos. Sí, pero también hay que tener en cuenta que la gestión del inventario, el control del inventario, pues tiene que ver con todos los controles para que no existan pérdidas, saqueos o robos, que no, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con muchas empresas en muchos lugares que está entrando el agua y pues eso genera una pérdida, ¿cierto? Que lo que esté físicamente pues coincida con lo que esté en el sistema y lo que ustedes han dicho, que se puede hacer esa rotación de acuerdo pues a las fechas de vencimiento, las no conformidades, las devoluciones y demás, pues tengan un control mucho más efectivo. ¿Qué será el despacho?
El despacho podría Des- ser el asentamiento del material hacia el cliente final, eh, el embalaje del producto, eh, Ujú. el documento con el que se asegura el despacho, que se asegure que lo que salió se descuente del inventario del almacén. Sí. Entonces, es el área donde ya está lista la mercancía unitarizada, ¿cierto? Y hacemos la verificación, como le dicen ustedes, de que la factura pues coincida con ese listamiento. Y lo que hacemos es entregarle eso al medio de transporte, ¿cierto? Pero también desde el despacho verificar que el medio de transporte pues cumpla con las características. Si va a enviar mercancía congelada, pues que debo verificar en el medio de transporte. Que tenga pilas de congelamiento. Bueno, que ¿Cierto? cumplan sí con todo lo... La temperatura, que esté congelando bien, ¿cierto? Que tenga condiciones de sanidad, que no veamos por ahí que haya contaminación, que huela a gasolina del, ay, se me olvidó, dentro del furgón, ¿cierto? Y todas las condiciones que debo garantizar yo al momento de despachar la mercancía. ¿Listo? ¿Qué más hay? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre esos tres conceptos? ¿O todo claro? No, probé todo claro. Listo. Eh, Acá, por ejemplo, en el tema de despachos, cabe también anotar de que pues muchas veces no solamente el despacho es a las salidas o al cliente final, sino también nosotros internamente tenemos también unos despachos para que es materia prima que van a resolver y van a procesar esa materia prima para el producto. Y muchas veces también ese despacho eh, depende también del control de inventarios, porque muchas veces, por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido muchos problemas cuando solicitamos las materias primas, a veces no están Ujú. bien codificadas y nos entregan algo o que es algo de la codificación muy parecida y pues hemos tenido problemas en vertir un químico muy parecido al que es el que estamos solicitando. Sí. Entonces, fíjate que todo eso es importante tenerlo en cuenta de acuerdo, pues, al tipo de empresa que esté, ¿cierto? Porque, pues, generalmente nosotros vemos la logística, y creo que ya se les he dicho antes, como cargar cajas, empacar en un carro y vaya y la entregue. Pero realmente la logística es un proceso tan transversal y tan importante que pues hay que tener mucho cuidado en lo que se hace. Viene el cuarto tema que es la preparación de pedidos, que es picking y packing. No sé si hay preguntas sobre el picking y packing. Pues ahí decía que eso era como que consiste como en recolectar y empacar los productos solicitados pues, por los clientes. Y pues que también estén listos ya para su despacho como tal. Ujú. ¿Qué más? El picking, pues, debería ser como la lista de los productos que se va a despachar, como la lista de alistamiento como tal. Y el packing ya sería el empaque rotulado, me imagino, con los productos que se están despachando. Ujú. Entonces acá vemos la integración ya de dos procesos. ¿Cuáles son? Alistamiento y despacho. Exactamente. Entonces, este es el previo a este, ¿cierto? Entonces acá picking, efectivamente, entonces picking es el alistamiento. Entonces acá tenemos sistemas de picking por voz, por ejemplo. Entonces, alistar la mercancía y la estantería, bajar
cada uno de los productos y llevarlos a un punto, que es el punto de packing, ¿cierto? Donde se hace la unitarización, ¿cierto? O el embalaje para que sea despachado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Entonces, el picking garantiza una elección precisa y eficiente de los productos y el packing garantiza que los productos lleguen a su destino en condiciones óptimas, ¿sí? Este se encarga de traer los productos al punto donde se va a despachar y el packing lo que hace es embalar los productos muy bien para que se puedan proteger del transporte que se va a hacer para que sean entregados. ¿Sí? Eso pues como a grandes rasgos. Y eso se llama preparación de pedidos. ¿Qué será una producción no terminada? Profe, pues yo pienso que esos son como productos que aún no han finalizado su proceso de fabricación. Ujú, ¿sí? Es que aún están Entonces, como en... sí, sí. Entonces, si hablamos de una panadería, pues es el pan que ya está listo para hornear, pero no se ha horneado, ¿cierto? Entonces es un producto no terminado, ¿sí? Es como el más fácil. O de los zapatos que no les han colocado mm, las plantillas, pues para que sean ya listos, o no les han colocado los cordones. ¿Y qué será un producto terminado? Pues aquel que cumple con las especificaciones requeridas, que Ujú, ya está terminado, por ejemplo, en el caso que tenga los cordones o que ya está el pan ya horneado. listo, muy bien. ¿Y qué será Pregunta, la señora? por ejemplo, yo, pues bueno, leyendo aquí en este orden tiene que algo que ver o funcional, eso no debería estar casi después de almacenamiento, porque pues estamos No, hablando de picking y luego producto terminado y no terminado. no, porque si te das cuenta están en orden alfabético. Ah, bueno, por el orden alfabético, perdón. Ujú. Pensaba que de pronto tenía alguna referencia al orden que debería tener. No, señora. Ok. Dale, muy bien. ¿Qué será la recepción? Profe, pues la recesión es como la verificación y control pues de la mercancía que ingresa ya sea a la empresa o al almacén, para verificarse que sí están en óptimas condiciones, ya sea para su adquisición o para la devolución, depende pues del estudio que le haga como tal el encargado de verificar. Ujú, listo, muy bien. Entonces eso tiene que ver con, eh, es como lo contrario al despacho, ¿no? Acá estamos entregando la mercancía al medio de transporte y verificando que la despachamos bien y acá pues lo que hacemos es que el medio de transporte nos entrega a nosotros la mercancía y que debemos verificar que cumpla, ¿cierto? Que esté bien para poderla almacenar. ¿Sí? Y por último, que son recursos materiales. Son los que se necesitan para poder almacenar los productos o despacharlos, como por ejemplo los equipos de transporte, los equipos de carga dentro de una bodega, los trabajadores. que siempre- Sí, no tanto. Profe, pues según pues, lo que es, investigué son como las materias primas. Pueden ser pues Mm, componentes, repuestos combustibles, envases o como toda la parte que necesita como en la estética para empezar a fabricar en sí el producto. ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de producción, dentro, y por eso digamos que hago la aclaración, dentro
del flujo de mercancía, pues los mantenimientos que se deben hacer a las máquinas, a los equipos de manutención, que son combustibles, todo el tema de lubricación y demás, pues hace parte de esos procesos o de materiales que se requieren para que no se corte ese flujo, ¿sí? Están los empaques, los embalajes, algunas piezas, ¿cierto? Entre otros elementos que son necesarios o que hacen parte de ese flujo. ¿Hasta ahí alguna pregunta o inquietud? Paola Herrera. Perfecto, se me levantó la manito. Ok. Listo. Chun, 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 chun. ¿Qué son los medios y modos de transporte y qué tiene que ver eso con el flujo de mercancía? A ver. ¿Quién me ayuda? Profe, pues los modos se refiere como a la vía o tipo de entorno por el que se movilizan los productos, ¿cierto? Ujú, Puede ser vía terrestre, aéreo, eh, puede ser camino, pues camino normal, marítimo, bueno, en sí todas como las rutas o vías de por donde se puede transitar con los productos, ¿cierto? Y ujú. pues los medios de transporte ya son como los tipos de vehículos usados, pues lo que usan en cada tipo de vía, terrestre o aéreo, bueno, sí. Pueden ser camiones, tractomulas, bueno, depende la vía en la que vayan a hallar, por la vía por la que vayan a hallar el producto. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Entonces, ¿y qué tiene que ver eso? O sea, los medios y modos de transporte con el flujo de mercancía. Pues que estos nos ayudan a, pues, a lo que estábamos hablando ahorita, a transportar la mercancía, dependiendo también la distancia, ¿sí? Estaríamos hablando de los modos de transporte, ya sea marítimo, si es de muy, muy lejos. Ese es el que nos va Ujú. a ayudar a transportar, ya sea importarlas o traernos los insumos, las materias primas, o asimismo, pues, exportar la producción que nosotros estamos haciendo, elaborando. Ok, Profe, sería como un análisis dentro de la logística. ¿Cuál sería el recurso más económico para poder que un producto llegue a su cliente final? Un ejemplo. es que Eh, depende, eso depende. Pero bueno, déme el ejemplo. o sea, por ejemplo, que en lugar X, o sea, que uno, que es más viable enviar por medio aéreo, que es más rápido, o enviar por vía terrestre, que en pronto es más lento. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, enviar un producto a Cartagena, ¿sí? Un Ujú. producto y que ese producto a Cartagena, pues vía terrestre en pronto pueda salir más costoso o más demorado a su cliente final. Y cambio por Ujú. la vía aérea, en pronto pues le llega más rápido y puede ser una de las dos, ¿no? Puede ser más costoso al cliente o viceversa. Bueno, eso va en acuerdos o con el valor que se le da al servicio. Sí, digamos Pues, que, bueno, lo que Viviana. sí, lo que pues se vio, lo que pues de parte mía aquí en la empresa, es más costoso el tema aéreo, sí, demasiado,
por el tema de, bueno, no hablan de etiquetes. En cambio, el tema de la transportadora es mucho más económico, el terrestre. Incluso nosotros manejamos días de entrega. Entonces, aproximadamente, incluso para la costa, para Cartagena, aproximadamente son 3 días para la entrega de este pedido. Es mucho más económico. El aéreo es bastante costoso, incluyendo el tema de internacional. Es demasiado costoso. Ujú. ¿Alguien más? Profe, pues yo quería aportar algo. Señor. Eh, el transporte en sí para mí, pues, es como lo más importante, pues diría yo, a la hora de entregar el producto. Sin transporte, pues no habría manera como de mover materias primas, productos de procesos terminados o que apenas estén iniciando los productos, ¿cierto? Y Ujú. pues también ya pues, en dirección con las empresas pues, tendrían que buscar como el transporte adecuado para cada uno de sus productos para que no les afecte tanto como el costo, la seguridad del producto y también mirar con qué velocidad pues pueden hacer las entregas. Es Entonces que, sí, bueno, su merced está tocando un punto importante, John Alejandro. Si yo voy a exportar limones a, a China, por ejemplo, ¿cómo los exporto? ¿En qué los voy a exportar? ¿En qué los voy a llevar? Si aquí allá Debe se ser en, puede gastar dignamente un mes. debe ser como en canastillas y como separados por unas bolsas térmicas o unos papeles que no le permitan su maduración rápida, ¿no? Ujú. pero ¿estás hablando de las condiciones o el transporte? Del transporte. Como trae el No, transporte, pues para allá habrían dos alternativas, marítima o área. eh, aérea. Pero pues al final, o sea, yo por ejemplo necesito llevar, qué sé yo, 30 toneladas de limón. Sería marítima, porque la marítima nos ayuda al tema de contenedores, el tema de pues volumen, pero entonces la condición es que estar muy verdecito el limón para que pueda llegar en buenas condiciones a China, como pues en su término de que ya no esté demasiado maduro. Pero ¿cuánto demora? O sea, tengan en cuenta que la temperatura de un contenedor expuesto en la cubierta de un barco puede llegar a los 80, 120 grados. O sea, esa Pero, ruta no sería la adecuada para ese producto, realmente. O sea, hay que buscar pero un el transporte. aéreo, ya el tema aéreo, dice el instructor, tantas toneladas, se iría demasiado presupuesto para ese vuelo, serían varios vuelos, ¿no? Ujú. Es que por eso ustedes son los expertos en logística. Yo les estoy trayendo un problema. Ahí tocaría entrar en sí a investigar qué transportes más, o sea, toca entrar a verificar gastos, a verificar em, qué, qué dinero vamos a ganar pues, a llevar el producto allá y hacer pues la derivada de los gastos. O sea, ahí podemos verificar qué transporte es lo más adecuado. Ujú. Entonces, ahí es cuando ustedes dicen, Tocaría venga, señores, cuente, ¿quién más va a opinar? el producto, ¿cuánto es el tiempo máximo de poder llevarlo en ese medio de transporte, ¿no? O sea, la Eh, vida útil del limón más o ah, menos son, póngale 10 días. y en refrigeración, o sea, no le ayuda a mayor días
de transporte o para que esté en esas condiciones? ¿O solamente Ujú. las asisten en calor o frío se empieza su maduración? Entonces, fíjense que ya empiezan ustedes a generar esas alternativas, ¿sí? O sea, el Y problema es que yo tengo que elegir el modo y el medio adecuado, ¿cierto? Entonces uno puede decir, es que yo lo que necesito es generar un modo de transporte que sea barato, ¿sí? Pero que no me dañe el producto, que era lo que hablaba ahorita Viviana, y es que si voy a enviar de aquí a Cartagena, pues puede ser que me salga más barato, no sé, el avión porque es una cantidad pequeña y es de un costo muy alto. Entonces, cuando voy a enviar joyas, celulares, algunos computadores, pues por su costo sí se pueden enviar por avión. Pero si lo que voy a enviar son sillas o lo que voy a enviar son papa, por ejemplo, pues eso en un avión me sale demasiado costoso. ¿Ven? Entonces, dentro de esa dinámica, lo que uno busca, o digamos que lo que uno quiere, es establecer cuál es el modo de transporte y el medio más adecuado, que al final de la historia le permita a usted tomar las mejores decisiones. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que el modo y el medio sean los adecuados para hacer su proceso. Y ahí es donde tiene que ver todo lo que hablamos de la naturaleza de la carga, porque el flujo de la mercancía, o sea, el entregar el producto, el traer el producto, no puede afectarme a mí este flujo. ¿Sí? O sea que el medio de transporte es algo vital dentro de ello. ¿Listo? sí, pero Hasta ahí, entonces yo pensaría sí. que sería como lo más importante. Podría Ya, llegar a ser lo más importante. sí, porque depende mucho si el producto llega bueno o llega malo. Entonces sí, sería un Ujú, punto demasiado importante, la verdad. exactamente. Entonces, tiene que, esas son condiciones que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Preguntas, Muy inquietudes. interesante. Ok. Bueno, sigamos ya para cerrar. Modos de transporte, ¿cierto? El modo, pues, es por donde va el vehículo, ¿cierto? Si es aéreo, si es marítimo, si es terrestre, si es férreo, si es fluvial, ¿cierto? Entonces tenemos acá que el terrestre puede ser camiones, carrotanques, camas bajas, motocicletas, camionetas, etcétera. Marítimo, pues que suelen ser buques graneleros, frigoríficos, ro-ro. Y pues entonces están estos barcos, ¿sí? ¿Cuántos contenedores creen que le caben a estos barquitos? Espere, los cuento. Para 150, 200, más. ¿Quién da más? Yo digo que por ahí por mínimo unos 2000. 800.000. De 800 a 1.000 contenedores. ¿Cuánto le caben? 23.964 el barco más grande, Ay, madre. ¿sí? Casi. Entonces el Así HMM la- Algeciras es el barco más grande construido hasta ahorita que puede cargar 23.964 teus. ¿Qué es un teu? Es la unidad de medida de transporte marítimo expresada en contenedores. O sea, es un contenedor estándar de 20 pies. Los contenedores antes del canal de Panamá, el más grande podía llevar 5.000 teus, o sea, 5.000 contenedores. Después de la construcción y puesta en marcha, digamos que se llaman contenedores barcos post Panamá, pues empezaron a cargar 7.000, 9.000, 10.000. Y digamos que al creciente tráfico que hay
de mercancías, pues ya han creado unos que cargan 23.000, o sea, casi 24.000 contenedores, ¿sí? Eso es algo, o sea, ver esa operación es algo increíble porque pues, ver 24.000 contenedores o verlo en un puerto, cómo cargan, descargan, cargan, descargan, que eso es en tiempos muy rápidos, pues tiene que ver con la elección correcta del modo de transporte. Entonces acá tenemos buques graneleros, frigoríficos, roll-on, roll-off, que esos son los que transportan los vehículos. Los frigoríficos son los que tienen cadenas de frío y los graneleros pues son los que llevan carga granel. Y pues los portacontenedores que son estos. Tenemos aéreos que pueden ser aviones mixtos de carga y pasajeros, aviones de pasajeros, aviones de carga, avionetas o helicópteros. El ferry, pues es todo el tema tren, ¿cierto? O todo el tema ferroviario. Los ductos, pues que son tuberías, ¿cierto? Acondicionadas para algunos líquidos, como el petróleo, el gas, gasolina, diésel. Y el multimodal. ¿Qué es el transporte multimodal? Javier, levantó la mano. Sí, señor. Una pregunta, bueno, pues digamos, hace referente a lo que más o menos estamos hablando. Miré una noticia o escuché una noticia de que China tiene propuesto un canal diferente para poder transportar productos, algo así, no estoy muy bien seguro, pero escuché alguna noticia así parecida. ¿De qué? No la entendí bien. O sea, así como el canal de Panamá. Digamos que por el tema de que los Estados Unidos está con los temas de los aranceles, entonces ellos Ajá. tienen como una propuesta de que hacen un transporte directo con diferentes países, pero que no pasen por los Estados Unidos, más o menos. Ajá. Eso les voy a explicar lo que yo sé y tengo entendido, ¿sí? Para que ustedes... Entonces, chun, chun, chun. Entonces, póngale pues cuidado. No, eso no chiquita más. China, ¿cierto? Entonces acá está Vietnam, ¿cierto? Camboya, ¿qué es esto? Vietnam, ¿qué es todo esto? Laos, Tailandia, bueno, y Birmania. Acá en China, ¿cierto? China es todo esto. Resulta que, bueno, los puertos principales de China son estos de acá. China para llegar a Europa, pues tiene que atravesar todo esto, ¿cierto? Pasar por el canal del Suez que queda acá y llegar acá. Y para llegar a América, pues tendría que irse hasta por acá. Pero, entonces China lo que hace es mandar los barcos y pues pueden llegar a este lado de la costa, pero pues no pueden llegar a esta costa, ¿sí? Ellos tenían un plan o tienen un plan de acá en México pasar un tren, un sistema de tren que atraviesa la parte continental, pues para no hacer un canal, sino que acá descargan los barcos y pasan al otro lado. Con un proceso, eso tiene que ver todo con la ruta de la seda, ¿no? La ruta de la seda es un tema muy, muy interesante, porque pues lo que está buscando China son aliados para poder expandir su poder comercial. Lo iban a hacer con Nicaragua, de pasar por acá. Entonces Nicaragua tiene esta parte, que es este lago, entonces lo que iban a hacer era pasar acá, que fue lo mismo que hizo Panamá con el lago Gatún, que el lago Gatún es este, y por acá va el canal, ¿sí?
¿Y qué fue lo que el señor Petro dijo? Que iba a ser un tren, un sistema férreo que iba de Buenaventura al Golfo de Urabá. Lo más probable es que con lo de la ruta de la seda, este desarrollo se dé. Que hagan acá un puerto donde reciban la mercancía, atraviesen y acá en el otro puerto pues continúe la mercancía. Y pues que aparte de eso, Colombia pues es un aliado estratégico para pues hacer todo el tema de distribución física internacional para Venezuela, Guyana, parte de Brasil, Ecuador, Perú, entre otros. Entonces, eso va a ser una ventaja competitiva para nosotros y que a partir de allí, pues pueden hacer toda la distribución para que continúe y le sale más barato a China en trayecto, pasar por acá y llegar a Europa, llegar a esta parte de América del Norte y pues también aquí a Brasil y demás, ¿sí ven? Eso más o menos es el tema de la ruta de la seda y que es un tema de crecimiento o expansión global que tiene China en este momento. No sé si hasta ahí contesté la pregunta. Sí, señor. Y pues lo mismo, si usted envía, no sé, una mercancía de Colombia aquí a Moscú, pues el tema de Ucrania, que queda acá, sí que Ucrania es todo esto, pues es que Ucrania le cerró el paso acá a, a Moscú, a Rusia, ¿sí? Entonces, esa es la guerra que hay ahorita entre Ucrania y Rusia. Y si yo voy a enviar, por ejemplo, en el tema multimodal, se va a enviar una carga, digamos que los limones de Colombia, pues, digamos que llegaron aquí a Bogotá, los despacharon de Bogotá porque vienen del sur del país, Bogotá, Cartagena, Cartagena lo envían en barco entonces acá le queda más cerca el puerto de Hamburgo, en Alemania, llegan a Hamburgo y ahí lo trasladan en tren hasta Moscú. Sí, en todos estos sistemas que tiene para llegar a Moscú. Moscú es como el centro allá. Tiene un sistema de tren y tiene un sistema de carreteras integrado. Entonces, ahí estamos hablando de transporte multimodal porque está el sistema férreo o el modo férreo, el modo marítimo y el modo terrestre. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, cuando les hablen del tema multimodal, es que cuando tienen dos o más modos de transporte, no medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué son esos modos? Pues que puede ser terrestre, marítimo y aéreo, o terrestre, marítimo y férreo, ¿sí? O terrestre, marítimo y por ductos, o puede ser con el petróleo, ¿sí? Entonces llevamos de aquí no sé, los carrotanques de aquí al puerto, los llevan en un barco, no es un barco granelero, se me olvidó el nombre, un barco petrolero, ¿sí? Y el barco lo descargan a punta ductos, ¿sí? Allá. O aquí envían el petróleo en ductos hasta el puerto, lo llevan en el barco y allá lo descargan en carrotanques. Son muchas variables ahí. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, muchachos. Hasta ahí. Tengo una duda. Eh, Cuando se hace transporte, bueno, no sé si se considera transporte, que envían señales o bueno, la fibra óptica y los cables que van atravesando el mar, ¿esos sí van incluidos dentro de ductos o cómo se le llama a eso? No, porque esos son, digamos que acá no está ni el sistema eléctrico, que sería uno, ¿cierto? Todo el tema de cuando vendemos energía y el tema de fibra óptica, el cableado tampoco, porque pues no son bienes tangibles. Recuerden que los modos y medios de transporte tienen que ver con medios tangibles, ¿sí? Con cosas que yo puedo tocar.
No, el tema, por ejemplo, acá de redes eléctricas o el tema del cableado. El tema, por ejemplo, de la comunicación satelital, pues no hace parte porque pues no es algo que necesite transportarse al no ser un tema tangible, ¿sí? Al no ser un bien como tal. ¿Sí? ¿Claro? ¿O no tan claro? Sí, señor. ¿Listo? Es más, todo lo que se pueda clasificar, y eso lo vamos a ver cuando veamos arancel, si no está en el arancel de aduanas, no se puede transportar porque no tiene una unidad de medida. ¿Sí? Y lo que no se pueda transportar, pues no tiene un modo de transporte. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. No, señor. No, profe, todo muy claro. Si han aprendido, no han aprendido, cómo va en la clase. Mucho. La verdad, estuvo muy buena la clase de hoy. Aprendió mucho. Ok. Y los demás, Jason, Cristina, Mildred, Diana, Diego, Carlos, Julieta, Paola, Karen. Es que bien, gracias. Bueno, muchachos, entonces, tarea. ¿Cuál es la tarea de esta semana? La tarea de esta semana es muy sencilla. Nosotros tenemos que terminar de leer esto, ¿cierto? Que estamos viendo. Entonces tenemos que terminar de leer, ¿cierto? Hasta el punto 4.5, ¿cierto? Una vez tengamos eso, que es, digamos que lo que tenemos que adelantar para la siguiente clase, entonces en la guía, que es lo que les acabo de copiar, vamos a tener, me dicen por favor cuando ya vean la guía. Sí, señor, ya se ve. Listo, entonces recordemos que estamos en la actividad 3.11 de la guía número 2, ¿cierto? Aquí son 72 horas que vamos a estar. Y la primera actividad es el mapa conceptual de la clasificación de la carga en Colombia, que pues es lo que hemos venido hablando. Entonces, para eso estamos leyendo el material de apoyo, ¿cierto? Que es el coordinar el flujo de mercancías. Entonces, la próxima clase, o sea, la próxima semana, ustedes van a traer el adelanto de este mapa conceptual. Vamos a trabajarlo y la fecha de entrega de este mapa conceptual sería el 31 de mayo. ¿Listo? Entonces, Listo, para que profe. tengan tiempo de Sí, leer, señor. de prepararlo. La próxima clase miramos si hay algún concepto que no entendamos, algo que queramos mirar. Si ya traen algún mapa adelantado o emborrado, lo revisamos, les doy como los tips para que lo presenten y eso sería el tema. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos. Instructor que tiene el mapa Entonces, conceptual de clasificación de carga de Colombia. Sí, señor. Gracias. es- Ese que estamos viendo acá. Ese mapa conceptual, perdón, ¿tiene alguna extensión máxima o mínima? Bueno, aquí lo que me dice es que deben tener al menos 5 conceptos, ¿sí? O más, pero al menos 5, ¿sí? Y pues la idea es que los tengan desarrollado. Para eso, pues el material de apoyo, si ustedes se dan cuenta, ha sido como
muy detallado lo que hemos visto, pues la idea es que lo tengan en cuenta para que ustedes creen sus mapas conceptuales de la misma estructura. Igual a tu próxima clase les doy como qué es lo que se espera de acuerdo a la rúbrica. ¿Listo? Profe, un ejemplo, uno podría utilizar la IA con lo que tenemos de lectura. Claro, eso es lo más fácil. Ok, ¿Sí? Entonces, si ustedes ya están entrenando una IA, pues la idea es que lo muestren, lo revisamos, yo les doy como las observaciones, si hay observaciones, si está bien, pues les digo, listo, está bien. Tengan en cuenta que para que sea más fácil, no para ustedes, sino para quien lo vaya a leer, cada uno de los conceptos traiga un ejemplo. Ah, y lo otro es que ustedes de su proyecto formativo me deben decir cuál es la clasificación de la carga que maneja su empresa. ¿Listo? Entonces la próxima clase lo vamos a mirar si lo van a hacer grupal o si lo van a hacer de manera individual, ¿vale? Pero pues si es que ustedes tengan en cuenta que deben clasificar la carga que maneja, el tipo de carga que maneja su empresa. Una consulta, instructor, por ejemplo, nosotros tenemos el grupo 1 y tenemos Ujú. una empresa que ya estamos como trabajando. ¿Debe que ser sobre esa empresa o puede ser sobre otra o ahí miramos? Pues la idea para mí es que sea sobre la empresa que ustedes están trabajando, ¿sí? Ok. Pero pues alguien me va a decir, no, profe, es que no. Entonces pues la pueden hacer de manera individual, ¿sí? o sea, Pues con puede el, manejar profe, qué pena, ¿se puede manejar los temas a nivel general o tiene que específicamente hablar de una empresa? no, se los De- pueden manejar de manera general, ¿sí? Pero por ejemplo, me dicen es que lo estamos trabajando en grupo, profe, pues igual, si se lo esté manejando solo, pues no va a tener la misma estructura que si lo está manejando en grupo, ¿no? Si en grupo se espera uno que sea mucho más elaborado el documento. Pero pues es en temas generales de la carga. Lo que sí les pido es que se enfoquen al tipo de producto, perdón, al tipo de carga que maneja la empresa que ustedes están trabajando en su proyecto. ¿Listo? Sí, profe. No, profe. Ni idea, profe. Sí, sí, señor. Señorita, le entendí un poco, qué pena. A lo Vale, que no hay tenía duda. problema. Listo, muchachos, no les quito más tiempo, entonces dejamos aquí la grabación. Cualquier duda, pues, si es muy urgente, pues me escriben o a través de Javier y nos vemos la próxima semana. Por favor, lo lean el material. Y, si Javier ya va a manejar alguna IA, si quiere hacemos el ejercicio con una IA para que ustedes también se van familiarizando con el tema. Pues porque es lo que está ahorita en furor. Entonces, si lo van a manejar de esa manera, pues lo pueden hacer, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias. Vale, que estén Sí, muy señor. bien. Feliz noche, muchas gracias. Avance. Hasta luego. Hasta Pues que tengan luego. buena noche. Gracias.